Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Around the World TV, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Él es docente, pero no es precisamente colombiano. Él vive en España y se vino para Colombia a trabajar y nos va a contar acerca de su experiencia internacional, porque también nos interesa contarles a todos ustedes cómo las personas de otros países deciden venir a Colombia y también cómo lo hacen. José, bienvenido. Hola, muchas gracias. Para empezar un poquito y que la gente se contextualice acerca de quién es José, cuéntenos precisamente quién es José Antonio. Bueno, pues soy, como has dicho bien, docente e investigador aquí en la Universidad de Medellín, soy ciudadano español, nací en Murcia, que está situada en el sudeste de España y bueno, soy un apasionado de la comunicación audiovisual que ha tenido la suerte de encontrar un trabajo aquí que me apasiona, me gusta mucho. José, usualmente nuestro programa habla de colombianos, de personas que viven en la ciudad de Medellín, en las diferentes instituciones que han estudiado, que se van para otros lugares del mundo, para otros países. En este caso, y es muy especial para nosotros tenerlo, porque también a las personas les gusta escuchar cómo es esa aventura, cómo es ese recorrido de las personas que deciden venirse a Colombia, porque a veces Colombia es un país que está un poquito golpeado por los medios de comunicación. Muchas personas todavía tienen un imaginario en sus mentes de que es peligroso, de que es difícil. Empiécenos a contar su aventura, su experiencia, cómo decide usted estando en España, en su ciudad natal Murcia, un día para venirse a Colombia. ¿Cómo fue esa idea? ¿De dónde surgió? Sí, te explico. Yo terminé mi tesis doctoral en octubre del año pasado, en 2014, y ya cuando estaba llevando a cabo la tesis doctoral me di cuenta de que las oportunidades para poder trabajar en una universidad en España eran bastante limitadas, bastante reducidas, y ya ahí se fue fraguando un poco la idea de abandonar España y de irme a trabajar a otro sitio, de irme a trabajar en el extranjero, a sabiendas también de que muchos profesores, muchas personas que están vinculadas con el ámbito académico, pues me dijeron que aquí había muchas posibilidades, más que en Colombia, en general en Sudamérica. Pero yo particularmente conocí al profesor Ernesto Pérez Morán, que es profesor de guión aquí también en la Facultad de Comunicación. Habíamos intervenido juntos en varios proyectos y en un congreso, cuando yo acababa de terminar la tesis, pues le comenté un poco mis inquietudes, la situación en la que me encontraba, y me dijo que era probable que a lo mejor en la Facultad de Comunicación pues surgieran oportunidades. Así que el pasado julio pues me avisó, me dijo que había posibilidades, que mandara el currículum, y ya pues todo fue muy rodado porque enseguida nos entendimos. Hablando un poquito ya de la experiencia de venir a Colombia, para nosotros los colombianos es a veces complicado salir a otros países, en específico a lugares como España. ¿Qué tan difícil es para un español venir a Colombia? Hablando de las visas, documentación, de todos esos trámites que hay que hacer ante las embajadas. ¿Cómo le fue a usted para llegar a nuestro país? Sí, la verdad es que fue un proceso complejo, sobre todo para quienes, como era mi caso, yo no tenía experiencia de haber trabajado en el extranjero, entonces claro, te pilla un poco todo como de golpe, ¿no? Y entonces yo tenía que obtener un visado de residencia, entonces tenía que, por un lado, presentar información que me concernía a mí, pero también la universidad también tenía que presentar, o sea, que darme un tipo de información. Entonces fue todo un poco muy complicado, pero también tuve la suerte de que el profesor Ernesto Pérez Morán pues fue el que de alguna manera me fue orientando, me fue diciendo los pasos que eran imprescindibles dar, y así pues poco a poco pues se fue realizando el trámite desde España. Luego aquí sí que es cierto que ha habido más dificultades porque tenía que obtener la cédula de extranjería, mis títulos de pregrado y de postdoctorado se tenían que convalidar. Entonces, bueno, en este caso yo creo que hay que recomendar a la gente mucha paciencia y estar, yo creo que seguro de lo que quieres hacer, ¿no? Porque si no es mucho más difícil. A la hora de uno irse a un país, tiene un montón de ideas de este país, de percepciones. Sí. ¿Qué pensaba usted de Colombia antes de llegar? Yo tengo que decir que cumplo además el perfil de persona que solamente conocía estereotipos y tópicos en torno a Colombia. De hecho, además, yo creo que cuando fui preparando el viaje, cuando ya me había decidido, fue incluso el momento más complicado en el que empiezan a surgir las dudas, fue precisamente pues cuando va dando la noticia y entonces tus amigos, tus compañeros, tus familiares, Colombia, pero bueno, es un país remoto, un país que no conocemos, un país donde dicen los medios de comunicación de que hay mucha delincuencia, ¿no?
Lo que pasa es que, como te he comentado antes, en ese sentido Ernesto me dio una visión mucho más ajustada de la realidad. Entonces, sabiendo que él llevaba ya 3 años aquí y que las cosas le iban bastante bien y que estaba contento, pues también esos nervios y esa tensión pues fue poco a poco reduciéndose, claro. Y ahora ya en el momento que llega a Colombia, que llega a Medellín, ¿cómo es esa cotidianidad que tiene que empezar a vivir un extranjero para empezar a adaptarse a una ciudad como la nuestra? Hablando de uno dónde llega a vivir, quién lo recibe, cómo se empieza a sumergir ya, diciéndole de alguna manera y siendo un poquito pues ya exagerado, pues como un paisa, como un medellinense. ¿Cómo empieza esa experiencia ya sumergido dentro de nuestra ciudad? Sí, yo bueno, supongo que como siempre en estos casos, recuerdo que cuando empecé a buscar piso, pues recuerdo que Ernesto y yo quedamos con un amigo suyo que conocía perfectamente cómo buscar piso, y entonces en ese proceso de búsqueda, pues claro, tener a las personas adecuadas pues te ayuda mucho. Y luego pues la adaptación, pues no sé qué decirte, la verdad es que está siendo bastante más tranquila de lo que yo me había pensado. Es cierto que claro, estoy aquí trabajando toda la semana, entonces de alguna manera estás en la universidad pues prácticamente durante todo el día, y los fines de semana es como que ya de alguna forma es cuando ya empiezas a conocer un poco más la ciudad, tienes más tiempo para cocinar, para hacer más cosas, pero yo diría que la adaptación en general está siendo bastante positiva y bastante más rápida de lo que yo me pensaba. O sea, es verdad que Colombia es un país bastante diferente a España. Yo además has de tener en cuenta que yo venía de una ciudad bastante pequeña. Murcia es una ciudad que está en el sudeste español, es una ciudad pequeñita, como una ciudad muy hogareña. Yo además, no, como te he dicho antes, no había tenido una experiencia laboral incluso fuera de Murcia, entonces yo me pensaba que los cambios iban a ser muy grandes. Pero bueno, yo como estoy contento con el trabajo y estoy contento aquí, pues como me han recibido los compañeros y las personas con las que he tratado, pues la verdad es que todo ha ido bastante bien. Sí. Precisamente para hablar de ese recibimiento, obviamente en su caso laboral, porque está como docente en la Universidad de Medellín, es interesante saber cómo se empieza a contrastar del lugar que uno se viene, en este caso suyo España, y cómo empieza a contrastar, a medir o a comparar un poquito acerca de esos niveles académicos, cómo estamos en Colombia, cómo están en España ustedes. Entonces quisiera que pensara un poquito esta pregunta. Vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos hablamos acerca de esa percepción, ya hablando un poquito de lo académico de nuestra ciudad. Perfecto. A todos ustedes les recuerdo que estamos en el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos hablando con José Antonio, un español que se decidió venir a Colombia y emprender su experiencia internacional. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro programa Around the World TV, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos con José Antonio, es un ciudadano español, comunicador audiovisual y docente actualmente de la Universidad de Medellín de la Facultad de Comunicaciones. Él nos está hablando acerca de su experiencia, de cómo le ha ido y cómo ve nuestra ciudad y cómo es esa experiencia internacional. José, habíamos quedado una pregunta antes de ir a la pausa institucional y era relacionada ya directamente con lo académico. ¿Cómo empieza uno a comparar, hablando, pues podrías decir como cuando fuiste estudiante, ahora que eres docente? ¿Cómo ve usted ya el panorama académico dentro de una universidad específicamente como la Universidad de Medellín? Bueno, yo creo que quizá las universidades españolas, digamos, tienen un engranaje, digamos, más sistematizado, a ver, que se me entienda bien lo que quiero decir. Digamos que en las universidades españolas ya hay como un sistema en donde, sobre todo en las universidades públicas, los profesores tienen que ser doctores y impartir las clases. Entonces a mí me da la sensación de que la Universidad de Medellín y las universidades en general en Colombia están todavía en ese proceso, ¿no? De hecho, el interés que tenía la universidad en contratarme era fundamentalmente por mi título de doctor, ¿no? En Colombia todavía hay pocos doctores, pero bueno, están en ese proceso, ¿no? Pero dicho esto, tengo que decir que veo que particularmente en la Universidad de Medellín hay un interés muy fuerte por el ámbito de la investigación. Quieren que sus docentes no solamente impartan clases, sino que también sean investigadores de prestigio, que se potencie
que se potencien los artículos académicos, entonces esto es para una persona que está interesada en dar clases y también en investigar me parece un privilegio, porque de alguna manera digamos, te respetan también en el horario laboral, te incluyen también horas para potenciar también esa vertiente que en España todavía, hay que decirlo también, todavía no es tan estable como aquí en ese sentido, ¿no? Uno a la hora de ser extranjero, poniendo esta figura en particular en usted ahora, porque se convierte uno cuando uno está en su país de origen en extranjero, empieza a vivir todas esas experiencias académicas, pero se empiezan a mezclar porque todo es como una unión, y también hace parte fundamental de la experiencia lo gastronómico, el clima, la disposición arquitectónica de la ciudad. ¿Con qué se encuentra usted? ¿Cómo ve una ciudad como Medellín en todos estos aspectos? ¿Le parece fácil transitar por Medellín? ¿Le parece el clima agradable? Porque eso hace parte fundamental también de la experiencia buena o mala o regular que uno tenga del país que visite. Sí. ¿Cómo es esa experiencia, hablando ya de todos estos otros factores que hacen parte pues como de lo que uno vive en otro país? Sí. Bueno, dejando al margen las diferencias que son inevitables entre un país y otro, entre una cultura y otra, yo la verdad es que en mi caso la adaptación está siendo buena porque, no sé, ya digo, hay muchas diferencias, pero a mí particularmente no me está resultando nada difícil adaptarme, por ejemplo, a la gastronomía. Me están gustando muchas de las cosas que he probado. A mí siempre me han gustado mucho las legumbres, siempre me ha gustado mucho el arroz. Entonces, claro, aquí es una ciudad también donde se da mucho eso. Me gusta mucho la fruta que tiene Medellín y que tiene Colombia, el mango, el maracuyá, en fin, muchas frutas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me está resultando una experiencia bastante fácil, ¿no? Y luego, pues, la verdad es que todavía no he tenido la oportunidad de conocer en profundidad la ciudad, pero el clima me parece que es extraordinario. Y uno también, pues claro, cuando yo estaba en España, pues lo típico, ¿no? Metes en YouTube, empiezas a buscar reportajes sobre la ciudad, empiezas a buscar información y no sé, yo creo que las dificultades son más cuando tú estás en casa, en mi caso cuando estaba en España, pensando en cómo sería, que luego cuando estás aquí, ¿no? En mi caso está siendo fácil. Hablando ya un poquito acerca de su papel como viajero, aparte de uno empacar una maleta para irse a otro país, una maleta física, ¿qué tiene uno que empezar a empacar en la mente para abrirse un poquito y dejarse llevar, dejarse sumergir fácilmente? ¿Qué le recomienda usted a la gente que empaque en esa maleta mental a la hora de empezar a conocer el mundo? Yo creo que lo importante es no pasar de la idealización al pesimismo. Es fácil que cuando uno está preparando el viaje pues esté en un estado de euforia, voy a irme a otro país, estoy entusiasmado, va a ser como, digamos, una experiencia vital súper importante en mi vida. Y luego, sin embargo, cuando uno está aquí, pues hay momentos a lo mejor complicados, echas en falta a la familia, echas en falta a los amigos, tus rutinas del día a día, ¿no? Porque al final uno cuando vive en un sitio pues se acostumbra a una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener la mentalidad abierta, saber que va a haber momentos complicados, como es lógico, de que de alguna manera tienes que reconstruir tu vida, vas a conocer gente nueva, pero también, ya digo, dejar la puerta abierta un poco a lo que va a pasar, ¿no? A ver cómo uno se puede adaptar, vivir nuevas experiencias, desprogramarte, ser un poco más flexible. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, luego creo que a pesar de todo, pues va a ser una experiencia muy muy buena. Y uno siempre se enriquece, se hace más fuerte, hay como una apertura de miras cultural también muy, muy grande. Yo creo que la experiencia finalmente es enriquecedora, seguro. Qué bueno eso, qué buena esa percepción. José Antonio, a nosotros nos gusta muchísimo hablar en términos, diciéndole un poquito financieros, de los gastos, de la plata, porque es importante, y muchas de las personas que viajan tienen siempre ese freno o ese susto o ese miedo a la hora de emprender un recorrido internacional, porque siempre ponen el dinero, los gastos financieros de por medio, o no viajo porque es muy caro, y tienen un montón de desconocimientos. Cuéntenos su experiencia, igual para muchas personas que les interesa ir a España y regresar, o algún español que nos esté viendo en estos momentos y quiera pues como venir a Medellín. ¿Qué tan costoso es venir a un país como Colombia? Ese cambio de moneda, ¿cuál es la percepción que se tiene cuando llega uno de una moneda diferente a los pesos colombianos? Sí. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, en ese caso particular yo creo que Colombia, con respecto a España, es
creo un país bastante más barato, pero con ciertas excepciones. Por ejemplo, allí en España es muy... Hablo sobre todo del tema de, por ejemplo, de hacer la compra, hacer la comida. Ahí en España es muy habitual consumir frutos secos, consumir almendras, consumir nueces, y aquí, sin embargo, esos frutos son bastante caros, ¿no? Allí en España también es muy habitual consumir vino de forma regular, y aquí el vino también es caro. Yo creo que en este sentido sí es necesaria recabar cierta información, informarte antes, pero luego, claro, aquí también es muy importante dar con las personas adecuadas que te pueden decir, oye, pues mira, vete a lo mejor a ese supermercado o a esta tienda esta tienda callejera que tiene muy buena pinta, que vas a poder comprar productos, ¿no? Yo creo que en ese sentido uno también, con la experiencia, con el paso de los días, pues también se va aclimatando un poco, ¿no? Va teniendo una perspectiva más real de cómo están las cosas. Pero en mi caso particular yo diría que la experiencia de vida es más barata aquí que en España, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso es más sencillo, claro. Súper bien, porque igual la economía hace parte fundamental de los viajes y hay que tener el presupuesto pues preciso a la hora de viajar. Hablando acerca de esa percepción de ciudad que hay en el sentido ya turístico, ¿cómo empieza a vivir José? Aparte y saliendo un poquito de la docencia, de la carrera, de la profesión, un tip, cómo la gente empieza también a hacer turismo, cómo uno puede preparar a la gente o al menos indicarle que, bueno, uno puede ir a estudiar a otra ciudad, a otro país, puede ir a trabajar, pero también puede disfrutar como turista. Quiero que piense esta pregunta, vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos contamos un poquito acerca de esa percepción que tiene un ciudadano español, ya hablando en la faceta turística de una ciudad como Medellín. A todos ustedes les recuerdo que estamos en el programa de Experiencias Internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos haciendo un recorrido por la experiencia de un español que decidió venirse a Colombia y nos está contando aquí su historia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Around the World TV, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos con José Antonio, un español que decidió venirse para Colombia y nos está contando su experiencia de viaje. José Antonio, que habíamos dejado una pregunta antes de ir a la pausa institucional y era acerca de cómo se empieza a hacer turismo. Viene uno pues a un país, en este caso particular el suyo, a trabajar como docente, pero uno que le dice a la gente, pues también puede disfrutar de una ciudad como la nuestra y cualquier ciudad del mundo donde uno esté como turista. ¿Qué tiene uno que tener en cuenta a la hora de empezar a disfrutar un país ya con estos ojos de turista y, digámoslo de alguna manera, un comunicador ya con cámara en mano que empieza a decir cómo hay que estar preparado para esto? Sí, bueno, en este caso también yo creo que una herramienta es fundamental, son las redes sociales. Una de las primeras cosas que yo hice cuando vine aquí fue poner Españoles Medellín, a ver un poco, conocer qué experiencias, saber cuántas personas estaban aquí en Medellín, a qué se dedicaban y también obtener ciertas recomendaciones y ciertos consejos, ¿no? Que también está bien, ¿no? Y de hecho además tuve la oportunidad de asistir a un encuentro de españoles aquí en Medellín y bueno, la verdad es que fue bastante productivo porque todos los consejos y todas las observaciones de gente que lleva tiempo te ayuda, ¿no? Pero en ese sentido yo la verdad es que tengo que decirte que todavía no he podido conocer en profundidad la ciudad. He estado en muchos barrios, he estado en el centro, he estado en el Poblado, ¿no? Que es un sitio que está fenomenal. También yo creo que es muy importante, bueno, aquí en la universidad pues compañeros me han llevado a muchos sitios, me han llevado a restaurantes, me han llevado como he dicho, a algunos barrios. Y no sé, tengo todavía mucho por conocer, me queda mucho todavía, pero no sé, las impresiones están siendo muy buenas, ¿no? Y vas a conocer muchos lugares con sí. seguridad porque hay muchos pueblos cerquita y muchos lugares turísticos a los cuales se puede acceder fácil Sí. y que puedes ir. Ahorita hablábamos de esa percepción que tenía José Antonio de las personas colombianas, de los colombianos antes de venir, nos contabas pues de estas sensaciones por las que pasaste. Pero también hay otro punto y es todas esas sensaciones que uno piensa o que tiene ideas de la gente hacia uno como extranjero.
¿Con qué se encuentra usted? ¿Cómo lo recibe la gente al ser un ciudadano diferente que no es de Medellín? Porque eso es importante a la hora de relacionarse con el otro, porque también hay prejuicios, también hay un ideal de cómo es esa otra persona, que le preguntan, cómo vive esa cotidianidad ya como español dentro de Medellín. Sí, una de las cosas más sorprendentes que he recibido de Colombia es, bueno, me ha sorprendido mucho lo amables y corteses que sois en el trato. Con respecto a España, y ya no te digo con otros países, como por ejemplo Inglaterra, yo creo que somos bastante más secos, somos bastante, ¿cómo decirte?, mucho más directos en el trato. Y entonces, bueno, pues sobre todo en lo que respecta a cuando vas a hacer la compra, cuando estás relacionándote con compañeros de trabajo, cuando subes al autobús, ¿no? Pues ese trato cortés yo me parece que para un extranjero siempre es positivo. Luego es verdad que las personas pueden ser buenas o malas personas, pero yo creo que esa educación y esa cortesía para un extranjero me parece que es muy positiva y ayuda mucho, ¿no? a que te establezcas, ¿no? Y que tampoco añores en exceso tu procedencia, ¿no? Entonces yo por eso creo destacaría mucho este punto. Además es una cosa que he hablado con otros profesores españoles de aquí, de la Universidad de Medellín, y también están de acuerdo en esa percepción. Luego también tengo que decir que aunque hablamos español y compartimos un idioma, hay muchos términos y hay muchas expresiones que al principio cuesta comprender, ¿no? Entonces sobre todo si las personas hablan con cierta rapidez, pues a veces es más complicado seguir esas conversaciones, pero bueno, todo eso también es cuestión de tiempo, ¿no? Hablando precisamente, pues usualmente entrevistamos personas que van a lugares que hablan otro idioma, pero aquí hablamos pues español, pero hay muchas diferencias fonéticas, de acento. ¿Realmente logra uno pasar eso con facilidad, o siempre hay interferencia y hay problemas a la hora de comunicarse? Puede haber, yo ya digo que solamente llevo 3 meses aquí y todavía noto que se producen ciertas interferencias. De hecho, hablo a lo mejor con alguna persona, con algún compañero, me dice una cosa y digo, perdona, ¿te importa repetir? O sea que eso sucede. Pero vamos, viendo la experiencia de otros profesores, de otros docentes de otros países, yo creo que eso va a ser una cuestión de tiempo, no va a haber ningún problema. Pues Antonio, ya reflexionando un poquito acerca de esa idea de viajero, de viajar, de internacionalizarse, ¿por qué creería usted o qué piensa usted acerca de si usted viaja, si usted conoce otras culturas, otras universidades, otras personas, otros países, se vuelve mejor persona, mejor profesional, mejor integrante de un grupo familiar? ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Es realmente, y en el caso suyo particular, esta experiencia lo ha impactado, que ha logrado llegar a tocar estos puntos que a veces uno pensaría que uno va y viaja y conoce y simplemente no pasa nada, pero que en el fondo empiezan a formarte como ser humano, como profesional, como individuo en el mundo? Yo creo que de alguna manera se ha salido un poco antes, pero yo creo que una persona se desarrolla completamente cuando sale al extranjero, y sobre todo cuando tiene una experiencia así más intensa y cuando el periodo de tiempo es más largo, ¿no? Yo creo que el desarrollo es total en todos los sentidos, y a mí me parece una cosa que a veces se obvia demasiado, pero es la tolerancia, ¿no? Uno está acostumbrado a ciertas costumbres, está acostumbrado a ciertas rutinas, está incluso acostumbrado a cierto carácter de la gente, y entonces claro, cuando llega a un país o una cultura totalmente nueva, todo eso cambia, y a lo mejor en un primer momento te puede chirriar o puede contrastar, y uno se da cuenta de que también hay muchas formas de vivir, hay muchas formas de ser, hay muchas formas de comportarse, siempre y cuando dentro de unos márgenes de respeto, ¿no? Pero yo creo que sí, que es fundamental por eso, ¿no? Por el desarrollo, la tolerancia que uno alcanza, y lógicamente también cuando uno viaja solo a un país tan lejano, pues de alguna manera también te fortaleces, ¿no? Porque te tienes que hacer frente a muchas cosas por ti mismo, ¿no? Y es una experiencia enriquecedora de todos los planos, por supuesto. Pues entiendo, ¿qué es lo que más extraña de España? Pues tendría que decir que quizá en España es un país con muy buen clima, particularmente en el sudeste español, y entonces allí hay una costumbre muy habitual, y es salir y consumir tapas. Las tapas son como pequeños aperitivos, ¿no? Vas en diferentes lugares, y entonces pues empieza a lo mejor a la 1 de la tarde y después estar 1 hora y media cambiando de sitio, tomando un aperitivo, otro. Yo creo que eso, además, en mi ciudad, que es muy corriente y muy habitual, yo creo que es lo que más añoro de todo. Súper, igual aquí hay varios lugarcitos pues, y restaurantes donde podrías encontrar las tapas españolas. Ya para finalizar, quisiera que
A veces es muy difícil esta pregunta, pero en una palabra podrías resumir esta experiencia. ¿Cuál palabra sería y por qué eliges esta palabra? Pues podría ser desarrollo, desarrollo personal, desarrollo profesional. Te podría decir, así a bote pronto es lo primero que se me ocurre, más por lo que hemos hablado, ¿no? De cómo los viajes te cambian, los viajes te transforman, te van llevando a otros sitios, te van proporcionando nuevas ideas, nuevos pensamientos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo creo que generalmente nunca somos las mismas personas siempre, pero está claro que cuando vives así una experiencia tan intensa, pues lógicamente el cambio es absoluto. Claro. José Antonio, pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartir su experiencia de vida aquí en nuestro programa. A todos ustedes también les agradecemos por estar aquí compartiendo con nosotros en el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Vivimos nuestro lema, ciencia y libertad, ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Mi nombre es Héctor Gaona, hasta la próxima.